Hola, espero que estés teniendo un excelente día. Te doy la bienvenida a este podcast. ¿Charlamos? Bueno, hoy sí vamos a entrar en materia del podcast. Hoy te voy a contar la historia de mi primer viaje sola, que fue a Argentina. Pero antes de empezar, si no me conoces, me llamo Jessica y en este podcast te voy a acompañar en tu proceso de aprender español. Este podcast está pensado para que puedas practicar escuchar el español de Latinoamérica, específicamente el español de Colombia. Así que tómate un café y empecemos la historia. Yo he viajado sola a varios países hispanos. Curiosamente, he viajado únicamente a países en los que se habla español y creo que ha sido una decisión subconsciente, quizás porque me siento más cómoda, porque siento que son lugares cercanos de cierta forma, porque compartimos la cultura hasta cierto punto y por supuesto el idioma, que es el español. Había un comediante, escritor, director, actor mexicano al que llamaban Chespirito y que a mí personalmente me gusta mucho. Y él en una entrevista decía que a él le encantaba que su idioma fuera el español y que él sentía que era un privilegio saber español porque con ese idioma él podía viajar desde México e ir bajando por todo el continente hasta el fin, hasta Argentina, todo con el mismo idioma. Y ese sentimiento de privilegio de saber español, yo también lo comparto. Gracias a que sé español, he podido viajar a distintos países sin preocuparme por no saber el idioma. Y yo creo que esa es una de las cosas más lindas del español, y es que saberlo realmente te abre las puertas del mundo. Bueno, y ahora sí voy a empezar a contar sobre mi viaje a Argentina. Yo viajé sola por primera vez ese año a Argentina, fue en el 2016, y era mi sueño ir a Argentina, específicamente a Buenos Aires. Yo soñaba con conocer esa ciudad porque hay muchos artistas, músicos, escritores, actores que son de Buenos Aires, a quienes yo admiro mucho. Y desde pequeña había soñado con ir a Buenos Aires y caminar por los mismos lugares por donde esas personas habían caminado. Entonces, un día me propuse empezar a ahorrar todo lo que pudiera durante varios meses para poder cumplir ese sueño de conocer esa ciudad que me parecía tan idílica, tan hermosa. Me acuerdo de que en ese momento yo no tenía trabajo fijo ni tampoco tenía ahorros, entonces el viaje lo veía como algo bastante lejano. Sabía que lo iba a hacer, pero no sabía cómo ni cuándo. Pero yo estaba tan determinada a lograrlo que investigué por internet cuánto me podían costar los pasajes, que eran bastante caros porque yo vivía en Texas, en Estados Unidos, y Argentina queda bastante lejos. Entonces los pasajes de avión eran lo más caro. Investigué cuánto me podía costar la estadía, la comida y cuánto costaba más o menos ir a los lugares a los que yo quería ir. Y con eso que encontré en internet, me armé un presupuesto y me puse una meta fija de lo que tenía que ahorrar y una fecha en la que tenía que lograr esa cantidad. Entonces cogí la cantidad de dinero
que había presupuestado y la dividí por el número de días que faltaban desde ese día que hice ese presupuesto hasta la fecha en la que quería irme a ese viaje. Y eso me dio un número pequeño que tenía que ahorrar todos los días para llegar a esa cantidad en esa fecha que me había puesto. Entonces, a partir de ahí, empecé a buscar trabajos temporales, trabajos que me pagaran por hora, que pudieran hacerme ganar esa cantidad diaria para poder ahorrarla y poderme ir en la fecha en la que yo quería, que era en junio. Y mientras lograba ahorrar el dinero que necesitaba, me puse a buscar por internet blogs de viajes y cuentas de Instagram de viajes que me dieran consejos de cómo viajar sola y siendo mujer y tan joven. Era la primera vez que iba a viajar sola y había elegido un destino bastante lejos de mi casa. Entonces necesitaba toda la información que pudiera tener en ese momento para sentirme tranquila y para planear un viaje bien hecho. Y cuando faltaban aproximadamente 4 meses para que llegara la fecha del viaje, me conseguí un trabajo en un carro de comida en el que al principio lo que tenía que hacer era tomar las órdenes y cobrar. Pero después, a medida que fui cogiendo más experiencia, me empezaron a poner muchas otras tareas y terminé haciendo muchos trabajos al mismo tiempo. Y era un trabajo que me cansaba mucho físicamente y además esto era en Texas, en donde hace mucho calor y en el carrito de comidas no había aire acondicionado y estábamos al lado de un horno de pizza que tenía mucho calor todo el tiempo y al otro lado había un fogón con aceite hirviendo que también daba mucho calor y justo atrás de mí estaba el fogón con todas las ollas siempre prendidas. Entonces, el calor que hacía afuera se juntaba con el calor que teníamos adentro y era muy desesperante. Y también me tocaba trabajar en turnos bastante largos, desde por la mañana hasta la noche, y llegaba a mi casa muy cansada y había días en los que quería renunciar, salir corriendo, irme de ese carrito, pero me acuerdo de que me acordaba de Buenos Aires y de que estaba haciendo eso solo por poder ir a Buenos Aires y eso era lo que me motivaba a seguir yendo todos los días y aguantando las condiciones de trabajo, la cantidad de personas que iban todos los días a comer y todo lo que había que hacer. Y lo bueno de ese trabajo era que me pagaban bastante bien y por eso fue que me aguanté todo lo que me aguanté. Y a pesar de que las condiciones de trabajo fueron muy difíciles y a pesar de que hubo días en los que quise tirar la toalla muchas veces, realmente agradezco haber tenido ese trabajo porque fue lo que me dio el dinero necesario para lograr mi viaje. Sé que sin ese trabajo no habría podido ir a Buenos Aires en ese momento. Y finalmente llegó el día de renunciar a ese trabajo y empezó la cuenta regresiva para mi viaje. Ya para esa fecha tenía todo comprado, los pasajes de avión, tenía reservado el apartamento en el que me iba a quedar y ya lo único que me faltaba era empacar las maletas y dejar todo listo para irme. Como decía al principio, ir a Buenos Aires era mi sueño desde que yo era muy pequeña y estaba muy feliz de poder ir. Y el día del viaje, cuando ya estaba en el aeropuerto, no me pude aguantar las ganas de llorar de felicidad y creo que
todo mi viaje, esas 3 semanas que estuve en Buenos Aires, se resumen en que lloré todos los días, pero era un llanto de mucha felicidad y fue un viaje precioso. Y ya estando en el aeropuerto, me esperaba un viaje bastante largo porque tenía varias escalas. Yo vivía en Austin, en Texas, y de Austin tenía que salir a Atlanta. De Atlanta viajaba a Santiago de Chile y de Santiago de Chile viajaba a Buenos Aires. Y todo eso eran muchas horas de viaje. Yo salí de Austin un día, el 13 de junio, y llegué a Buenos Aires al día siguiente por la tarde, muy cansada, con mucho sueño, con mucha hambre, pero bueno, pero todo valió la pena. El caso es que los primeros 2 vuelos, el de Austin a Atlanta y el de Atlanta a Santiago, estuvieron bastante bien. Yo estaba muy feliz, pero todavía tenía la emoción contenida, a pesar de que había llorado un poquito en el aeropuerto de Austin. Todo el resto de ese viaje hasta Santiago había estado bastante tranquila, pero cuando llegué a Santiago y ya era la hora de abordar el vuelo para ir a Buenos Aires, ese fue el momento en el que sentí que realmente estaba a punto de llegar a Buenos Aires y que por fin mi sueño se iba a hacer realidad. Y en ese momento fue que empecé a llorar sin poder parar. Cuando ya estaba en el avión, sentada en esa silla, mirando por la ventana y al frente con la pantalla que tenía el mapa, y que iba mostrando que nos alejábamos de Santiago y nos acercábamos a Buenos Aires, yo estaba tan feliz que no podía parar de llorar. Y me acuerdo de que mi papá hacía muchos años, nos había contado una noticia que él había escuchado en alguna parte de una persona que tenía el sueño de viajar a un país, no recuerdo qué país, pero que había ahorrado mucho tiempo para llegar a ese país y que el día que llegó, en el momento en que el avión aterrizó en ese país, esa persona estaba tan feliz, tan emocionada, que le dio un infarto y se murió antes de bajar del avión. Entonces nunca pudo conocer ese destino que tenía en mente. Y yo estaba tan contenta y me acordaba de esa noticia que en algún punto sentí que me iba a pasar lo mismo. Estaba llorando sin poder controlarme y era un llanto de felicidad, pero en un momento sentí que no lo podía controlar y pensé que iba a tener que llamar a la azafata para que me ayudara a respirar porque realmente estaba llorando mucho. Pero no hubo necesidad, pude calmarme, entender que simplemente estaba muy feliz y bueno, finalmente aterricé en Buenos Aires y fue un momento mágico para mí. Como dije hace un momento, ese día llegué por la tarde muy cansada, tenía mucho sueño, tenía mucha hambre y llegué al apartamento que había alquilado, me duché y me acosté a dormir hasta la hora de la comida y ahí me atreví a salir y buscar un lugar en donde comer. Y me acuerdo de que apenas pisé la calle, ya descansada y habiéndome bañado, me acuerdo de que ahí no podía parar de llorar. Por eso digo que ese viaje se puede resumir en que lloré todo el tiempo, porque estaba muy feliz.
No podía creer que estaba ahí, no podía creer que realmente estaba caminando en Buenos Aires. Y todo me causaba mucha alegría. Escuchar a la gente con su acento argentino, prender la televisión y ver programas de Argentina, llegar a esos lugares a los que había soñado con ir durante años, y cada vez que iba a un lugar de los que tanto había imaginado, otra vez me ponía a llorar. Era inevitable llorar de la emoción, de la felicidad que sentía. Y lloraba no solo de felicidad, sino también de orgullo de mí misma por haber sido tan determinada, por haberme puesto las pilas y haber trabajado duro para lograr esa meta y saber que ya estaba ahí. Cuando yo iba al colegio, era pequeña, yo soñaba con Buenos Aires y les hablaba a mis amigas sobre Buenos Aires, les decía, les aseguraba que algún día iba a ir y soñábamos despiertas con todas las posibilidades, y de repente saber que estaba en Buenos Aires para mí era algo que prácticamente no podía creer, a pesar de que lo estaba viendo y lo estaba viviendo. Y para mí era importante ir sola a ese viaje porque quería poder tomar todas las decisiones yo sola. Qué hacer, a dónde ir, a dónde no ir, a dónde volver. Todo quería que dependiera de mí, ya que era un sueño mío, demasiado personal. Ese viaje duró 3 semanas y yo solamente estuve en Buenos Aires. Muchas personas me decían que aprovechara que ya estaba en Argentina para viajar a otras partes de Argentina, conocer otros lugares del país que también son muy lindos. Pero yo les decía, no, no quiero disfrutar Buenos Aires, quedarme lo más que pueda y conocer la ciudad lo más que pueda en esas 3 semanas. Entonces no voy a irme a ningún otro lado. Quiero vivir en Buenos Aires esas 3 semanas. Y justamente eso fue lo que hice. La verdad es que ese fue un viaje hermoso y lo disfruté muchísimo. Las personas me parecieron muy amables, todos los lugares a los que fui me gustaron un montón. Buenos Aires tiene muchas librerías y a mí me encanta leer, entonces disfruté mucho yendo a todas las librerías a las que pude ir, que son muchas y que están en todas partes. Comí comida deliciosa y Buenos Aires como tal es una ciudad preciosa que superó todas mis expectativas, a pesar de que mis expectativas estaban bastante altas. Así que ese primer viaje sola fue todo un éxito, y a partir de ahí me di cuenta de que era algo que quería y que podía hacer todos los años. Y a partir de ese momento me propuse ahorrar todos los años para hacer un viaje anual al destino que yo quisiera. Y lo que tenía en mente al principio era volver a Buenos Aires al año siguiente, pero después cambié de destino, pero esa historia la dejo para un próximo episodio. Por ahora te recuerdo que este podcast lo encuentras también en YouTube, en donde está el texto en la pantalla para que puedas ir leyendo mientras me escuchas. También estoy en Instagram, donde me puedes hacer preguntas o sugerencias de temas para el podcast y donde doy explicaciones cortas sobre temas puntuales. Y también puedes suscribirte a mi Patreon, en donde puedes descargar ejercicios de comprensión del episodio de la semana y juegos para aumentar el vocabulario.
En todos esos lugares me encuentras como @charlamospodcast. Y bueno, por hoy yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Y tú qué dices? ¿Charlamos?